Preciosa, ¿qué pasa, preciosa? ¿Qué pasa, preciosa? Bueno, ahora los termino de admitir y seguimos, Vamos por 14, todavía me falta que entren otros más. Moya, sí. Bueno, tenemos 18 hasta ahora, así que bueno, vamos a ver de seguir, vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, y les decía, entonces, volvemos acá al derrame pericárdico. Sí, tuvo la suerte de que, digamos, la ruptura cardíaca externa no sea tan importante, va a ser un derrame pericárdico que me va a permitir a mí ver que el paciente se taponó, ponerle un drenaje, drenarle el taponamiento cardíaco, y a veces, si son pequeñas, van a tener, digamos, suerte en el sentido de que podemos ir a cerrarlo con una chance baja de que ande bien, y otras veces directamente el mismo pericardio y fibrina hacen que, digamos, ese pequeño sector que está babeando, si hablamos del ventrículo derecho, si es la pared anterior, esto no sucede porque tiene presiones mucho más altas, y podemos ir a drenar el taponamiento hasta que lo podamos resolver. El paciente nos va a dar tiempo. A esto le llamamos una ruptura subaguda. Y otras veces el paciente tuvo más suerte porque no se taponó ni se murió en forma aguda, pero tiene una comunicación entre la cavidad del ventrículo y el pericardio que va a ser tapada por fibrina, por plaquetas, por pericardio, y va a ser algo parecido a un aneurisma, pero como no va a estar constituido por pared del miocardio, o sea, se llama pseudoaneurisma. Entonces vamos a tener una boca que va a comunicar con una cavidad, ¿sí?, que va a tener un flujo sistodiastólico, porque cuando el ventrículo se contraiga, la sangre va a entrar en esa cavidad, y cuando el ventrículo se relaje, la sangre va a pasar de esa pequeña cavidad a la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hablamos de taponamiento cardíaco, perdón, vamos para atrás, tenemos algunos elementos que tienen, digamos, nos llevan a pensar en que el paciente está taponado independientemente del volumen que yo tenga de líquido que tenga en el pericardio. El colapso sistólico de la aurícula derecha es un signo sensible pero poco específico de taponamiento. O sea, cuando yo tenga derrame va a aparecer el colapso sistólico de la aurícula derecha, pero no voy a tener, digamos, la seguridad de que el paciente está taponado. Pero si yo tengo un colapso diastólico del ventrículo derecho, ¿por qué? Porque cuando el corazón se relaja, digamos, la sangre o el líquido que está contenido en el espacio pericárdico se va a ver apretado por un ventrículo izquierdo que se relaja. Entonces, ¿hacia dónde, digamos, qué es lo que va a comprimir esa sangre contenida en el espacio pericárdico? Y la pared que tiene menos presión, en este caso la pared del ventrículo derecho. Entonces en diástole se me va a colapsar el ventrículo derecho. Y la aparición de una variación respiratoria muy importante, que va a ser mayor del 50%, ahora les explico cómo funciona esto, es un signo, digamos, que tanto con el colapso diastólico del ventrículo derecho como la variación respiratoria le ponen el sello al compromiso hemodinámico, o sea, a la presencia de taponamiento cuando tenemos un derrame pericárdico. Bueno, y con la variación respiratoria, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una variación respiratoria en las cavidades izquierdas que más o menos anda en el 30, un poco menos del 30%. O sea, cuando nosotros inspiramos, llega más volumen de sangre a través de la vena cava, ¿sí? Y cuando expiramos,
tenemos digamos, lo que hacemos es aumentar nuestra presión intratorácica para sacar el aire que tenemos adentro de los pulmones, y entonces vamos a tener, cuando nosotros inspiramos, perdón, que tengo que admitir un par de personas más, cuando nosotros inspiramos, vamos a aumentar, digamos, nuestro flujo a través del ventrículo derecho hacia las cavidades derechas, ¿sí? Cuando nosotros expiramos, ese flujo va a disminuir. Pero del lado izquierdo, ¿qué es lo que pasa? Pasa exactamente lo contrario. Cuando inspiremos va a disminuir el flujo y cuando soltemos el aire va a aumentar. Entonces, cuando esa variación entre inspiración y expiración de la onda E, no de las dos ondas, de la onda E, es mayor del 50%, sabemos que está comprometido el ingreso de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la variación respiratoria supera el 50%, nosotros sabemos que ese corazón no se está llenando bien porque está comprimido, porque tenemos compromiso del llenado de las cavidades derivado de la presión intrapericárdica que voy a tener, que está apretando los ventrículos y no permite que se llenen bien. Esto igual lo vamos a ver cuando veamos pericardio, lo vamos a ver de nuevo. Esperen que vamos a ver si vemos acá, me cuesta mucho mostrárselos, pero acá vamos a ver, fíjense que se ve el colapso, perfecto el colapso de la aurícula derecha, todo lo que está alrededor del corazón no me va a dejar congelarlo, todo lo que está alrededor del corazón es derrame pericárdico, ¿sí? Y si prestamos atención, fíjense que en este caso todavía el ventrículo derecho, cuando se relaja, se agranda, este corazón no está taponado, pero va en vías de, tenemos un derrame pericárdico que es severo, colapso sistólico de la aurícula derecha, pero no tenemos el colapso del ventrículo derecho. Bueno, y cuando hablamos de pseudoneurisma, que esto digamos es una de las cosas más importantes de diferenciar entre pseudoneurisma y aneurisma, tenemos, lo primero es una ruptura cardíaca externa, que va a ser cubierta por una reacción pericárdica, plaqueta, fibrina, un hematoma, que va a, digamos, a bloquear esa pérdida de sangre hacia el pericardio y va a formarse como un globito, como un aneurisma, pero al no estar constituido por pared del ventrículo izquierdo, repito, lo llamamos pseudoaneurisma. Va a estar comunicada ese orificio, esa cavidad con la cavidad ventricular a través de un orificio que en general tiene como un cuellito, que van a ser dimensiones pequeñas, porque si la ruptura cardíaca es grande, directamente el paciente se va a taponar y se va a morir. Y lo más importante es que los diámetros que nosotros podamos medir de esa cavidad tiene que ser mayor o igual al doble del orificio de entrada. O sea, tiene que ser una cavidad grandecita para que uno piense en un pseudoaneurisma. Y acá fíjense, esta es una foto muy vieja, tenemos acá, ¿sí?, una ruptura cardíaca con un globo, fíjense todo lo que es esto, esto es todo un pseudoaneurisma enorme, que tiene su ruptura cardíaca aquí y ha hecho todo un pseudoaneurisma, no solamente en el ápex, sino alrededor del corazón. Ahora bien, fíjense, esta es la misma foto del mismo paciente, cómo se ve con color entrando el flujo en esta cavidad y cuando estamos en diástole volviendo hacia la cavidad del ventrículo izquierdo. Y si nosotros le ponemos el pulsado, vamos a ver que en sístole está entrando, fíjense que acá tengo la onda R, está entrando hacia esa cavidad, y en diástole está volviendo a la cavidad del ventrículo izquierdo. A ver si podemos ver este video, no sé si lo van a poder ver, pero si no, a ver si se los puedo compartir. No me deja, no me lo muestra. Me dice que no tiene nada para mostrar. Bueno, después se lo subo al YouTube para que lo veamos. Tenemos acá otro caso, esto es dos cámaras, esta es la pared anterior, esta es la pared inferior, fíjense que tengo una gran cavidad acá, con un cuello pequeño, y un flujo que está entrando en sístole, y fíjense en diástole cómo está volviendo el flujo
hacia la cavidad del ventrículo izquierdo. Fíjense que tengo acá como un globo, ¿sí? Esto es un pseudoaneurisma. Repito, porque no tiene pared ventricular. Acá hay otro ejemplo, esta es la ruptura, fíjense que tengo todo un pseudoaneurisma, esto es un subsifoideo, este es el hígado, este es el diafragma, y este es el pseudoaneurisma que estoy viendo en eje corto, con el flujo que es lo mismo, en sístole, este es el QRS, en sístole está entrando en la cavidad, en diástole se está alejando, está volviendo a la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, si en lugar de romperse externo y darnos una ruptura cardíaca con taponamiento o derrame pericárdico severo o un pseudoneurisma, lo que se rompe es el septum interventricular, lo que va a aparecer es una comunicación interventricular, que se ve, gracias a Dios, en el 2% de los infartos transmurales, en pacientes que tienen enfermedad de un solo vaso. ¿Quién levantó la mano? A ver. Sí, no sé quién me quiere preguntar algo. No, creo que fui yo sin querer, Andreita. Ah, perdón, Luquitas. Bueno, les decía, en general son pacientes que tienen enfermedad de un solo vaso, eso lo que hace es que no tengan circulación colateral, que esté suministrando irrigación al mismo territorio desde otra arteria, y si tenemos una comunicación interventricular en el contexto de un infarto anterior, aparece dentro de las 24 horas del infarto. Pero si hablamos de un infarto inferior, puede llegar a aparecer dentro de los 4 días de sucedido el evento. ¿Qué es lo que le va a pasar al paciente? Imagínense, o sea, no es lo mismo tener una comunicación interventricular de nacimiento, donde nuestros ventrículos ya van a estar adaptados a ese agujerito que yo voy a tener de comunicación, a alguien que tenía una circulación normal y de golpe se le rompe el septum interventricular y tengo una tremenda sobrecarga de volumen que va a estar entrando hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, que no va a estar esperando semejante volumen, va a fallar en agudo. Entonces voy a tener falla del ventrículo izquierdo por un infarto grande y falla del ventrículo derecho por la sobrecarga de volumen, además de que puede estar infartado. Este paciente va a tener una caída brusca del gasto cardíaco, con hipotensión, con un soplo nuevo que puede fremitar, o sea, yo lo puedo palpar en el mesocardio, que se va a ver en la mitad de los pacientes. Por supuesto, me va a aumentar la presión venosa central, voy a tener signos de falla cardíaca, o sea, voy a tener galope por tercer ruido, y si nosotros le hacemos una hemodinamia, si yo hago un pullback midiendo la saturación de oxígeno que tengan las cavidades derechas, voy a tener un resalto oximétrico, o sea, voy a tener mayor concentración de oxígeno en la sangre que tenga en la arteria pulmonar que la que tengo en la aurícula derecha, que en condiciones normales debería ser la misma, pero si nosotros tenemos sangre oxigenada que está entrando desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, la sangre que entre en la arteria pulmonar va a tener un porcentaje, una presión parcial de oxígeno más alta que la sangre venosa que está llegando a la aurícula derecha. A eso le llamamos resalto oximétrico. Eso avala, digamos, el hallazgo o el pensamiento de que el paciente que está en shock tiene una comunicación interventricular. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, o sea, para qué nos sirve el eco? Pues nosotros vamos a poder identificar el defecto, vamos a ver que tenemos una solución de continuidad en el septum interventricular, vamos a poder saber si es anterior o si es inferior, vamos a poder saber si es única o si es múltiple, porque a veces el infarto inferior, sobre todo, lo que hace es como un queso gruyère con múltiples trayectos y múltiples agujeritos pequeños, que son anfractuosos, mientras en general la ruptura que tenemos en el territorio de la descendente anterior es más grande y en general única. Eso el Doppler color nos lo va a mostrar y vamos a ver un flujo que está entrando desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Obviamente, si le ponemos el continuo, vamos a tener un flujo sistólico de altísima velocidad si la comunicación es chica. Si es grande, a medida que más grande es la comunicación interventricular, más baja la velocidad. Siempre va a ser de todas maneras un flujo sistólico de alta velocidad y muy sucio, ¿sí? Porque es un flujo muy turbulento.
vamos a poder, además de saber la localización, el número, el tamaño, poder medir el gradiente, vamos a poder evaluar la función sistólica de ambos ventrículos. Esto, por supuesto, va a aumentar la sistólica pulmonar bruscamente, así que el paciente va a tener hipertensión pulmonar. Y lo otro que vamos a poder medir es el QPQS, o sea, Q es flujo, o sea, flujo pulmonar sobre el flujo sistémico, que nos va a decir cuál es el shunt, cuánto está sobrecargada las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, perdón, Edgardo, perdón, no, me quedo sin señal. Anda igual. No anda. Perdón, Perdón, pero me está gritando de un costado y no puedo trabajar. Les decía, el flujo pulmonar versus el flujo sistémico, lo que nos va a decir es cuánto volumen de más le está entrando al ventrículo derecho. O sea, si hablamos de un QPQS de 1.5, yo sé que para un volumen plasmático de 5 litros, el ventrículo derecho está manejando 7,5 litros, porque tiene 1,5 veces el flujo sistémico que estamos manejando. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Como calculamos cualquier volumen sistólico o cualquier volumen minuto. Vamos a tomar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que vamos a tomar es el radio, o sea, el tracto de salida lo dividimos por 2, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 3,14, y a eso lo multiplicamos por el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Con eso tenemos el volumen sistólico. Eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, y vamos a tener nuestro volumen sistólico, que va a ser nuestro QS. Vamos a hacer exactamente lo mismo midiendo el tracto de salida de la pulmonar, y el BTI del tracto de salida, o sea, de la pulmonar justo antes de la apertura de las valvas, y entonces vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, y vamos a poder dividir el flujo pulmonar dividido el flujo sistémico. Si nos da, en general son flujos significativos que nos van a dar más de 1,5 a 1, ¿sí? O sea, que significa que tengo 1,5 veces el flujo que tengo en el ventrículo izquierdo pasando por las cavidades derechas, o sea, por el ventrículo derecho, ¿sí? Esto me va a generar un hiperflujo pulmonar con hipertensión pulmonar. Por supuesto, el paciente va a tener también signos de pulmón húmedo, edema agudo de pulmón. Ahora bien, si nosotros tenemos una comunicación interventricular inferior, o sea que sea en el territorio de la coronaria derecha, la vamos a ver en el septum inferior basal. En general son anfractuosas y, ya les digo, pueden ser múltiples, mientras que la que corresponde, la CIB, que es por un infarto anterior, la vamos a encontrar en el ápex del ventrículo izquierdo. En general es única y no es tan anfractuosa, es más lineal, más derechita, y en general es más pequeña, en general, porque puede ser grande. Bueno, este paciente que vamos a ver ahora es un paciente que yo recibí que vino caminando, vino de Cañuelas, y el paciente había tenido un infarto que lo había cursado en domicilio y tenía esta imagen, que bueno, voy a ir para atrás a ver si logro que la puedan ver, fíjense, a esta altura tenemos una comunicación interventricular, ese flujo con color que está entrando al ventrículo izquierdo, que tiene como un globo en el ápex, si lo observan, que es un aneurisma apical, porque el paciente tuvo un infarto anterior. Ahora lo vamos a ver con el zoom, que voy a hacer lo mismo, que voy a tratar de moverlo, pero fíjense que a este nivel va a estar entrando el flujo en todo este globo. Es el aneurisma del ventrículo izquierdo por un infarto anterior. Esta es la punta del corazón, este es el ventrículo derecho, y vamos a ver el flujo, pues en realidad no está entrando, está saliendo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y acá sí lo vamos a ver salir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho en un eje corto por acá. Entonces, vamos a verlo acá. Fíjense el trayecto que se ve en azul porque se está alejando, se va desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho el trayecto. ¿Lo ven? Entrando acá el flujito azul. Y entonces, si nosotros le hacemos en eje corto, fíjense que lo que vemos es un flujo turbulento que va a estar entrando
en el ventrículo derecho, ¿sí? Ahí, ¿lo ven donde está la manito? Va a estar entrando desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Voy a ver si puedo ir para atrás con la foto. No se queda. Pero bueno, vemos el trayecto que viene desde el ápex del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. ¿Cómo? Está como en diagonal, alejándose de la punta del ventrículo izquierdo, por eso lo vemos azul. Si fuera para este lado, la comunicación interventricular la veríamos el flujito en rojo. Fíjense acá, esta comunicación interventricular es enorme, del ventrículo, o sea, del septum interventricular. Y tenemos acá otra, esto es un subsifoideo, fíjense que se ve lacerado el ventrículo, que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Acá tenemos la misma vista en color, con el color que acá sí se ve el rojo porque se está acercando al transductor, ¿sí? Y esto es la misma vista del subsifoideo, pero en un eje corto, donde vemos la tremenda comunicación interventricular que tiene este paciente. Tenemos acá otro ejemplo con un eje corto, que se ven así medio como alargados, porque en realidad lo que pasa es que el ventrículo se deforma, ¿sí? Porque hay paredes que no se contraen y entonces el ventrículo se pone medio como si fuera una rodaja de un salamín. Y fíjense que tenemos acá la comunicación interventricular con el flujo que está pasando, en este caso del ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho. Tenemos acá más fotos, fíjense, este es un infarto inferior, fíjense que esta es la punta del ventrículo, donde tenemos la comunicación interventricular, acá lo vemos mejor. Fíjense que lo que hemos hecho es subir la cola del transductor para apuntar hacia atrás, se ve acá el seno coronario, y a esta altura es donde tengo la comunicación interventricular en el territorio de la coronaria derecha, ¿sí? Tenemos acá otro, esto también corresponde, fíjense, a la pared inferior, y se ve en rojo porque se acerca al ventrículo izquierdo, y esto debe tener elevada la presión de fin de diástole, porque fíjense que tiende a volverse la sangre desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, y esto es porque tengo muy aumentada la presión en las cavidades derechas, tengo hipertensión pulmonar, y entonces digamos, tiende a yuntear en forma opuesta, en diástole, porque la presión del ventrículo derecho está igualando la presión del ventrículo izquierdo. Este tampoco creo que me ande, qué lástima, porque esta es una, no sé si me va a dejar, no. Ahí este sí me lo muestra. A ver si se los puedo compartir, denme un segundito, Acá vemos, fíjense, lo voy a volver a repetir para que lo podamos ver todos. ¿Lo están viendo ahí? A ver, Lucas, ¿se ve la comunicación interventricular? Vamos a prestar atención aquí al septum. Fíjense cómo se ve aquí el agujero que comunica los dos ventrículos. Lo vemos en distintas vistas. Fíjense cómo se ve el agujero. Acá lo que hicimos fue desplegar el septum interventricular, hicieron, y fíjense cómo se ve el agujero aquí y el aneurisma que genera. Fíjense cómo se ve la comunicación, esta es la válvula mitral, cómo se ve el agujero que se abre y se cierra dependiendo de la contracción ventricular. Esto es un eco tridimensional donde el agujero, la comunicación interventricular entre los dos ventrículos se ve perfectamente. Se vio perfecto. Sí, sí, ¿se ve? ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí, se ve. Ah, qué suerte, pues la otra no se la puede mostrar. Fíjense acá la comunicación interventricular entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿sí? Esto es todo hecho con ecotridi, acá tenemos el agujero, háganse la idea de que, o sea, si bien es un eco tridimensional, estamos cortando una rodaja y pudiendo ver la comunicación interventricular, pero se ve perfecto. Esto es un ecotridi. Ahí lo voy a cerrar y vamos a seguir, esperen, esperen que vamos a volver a compartir la imagen. ¿Ahí le están viendo la clase de vuelta?
Bueno, y cuando hablamos de aneurisma, lo que sucede es un fenómeno de expansión, de adelgazamiento de la pared ventricular, donde, apareció necrosis, donde se murieron las células del miocardio, se deforma y se expande, que puede ser a nivel del ápex o puede ser en la pared inferior también. Aparece una deformación, pero que está constituida por pared de ventrículo izquierdo y que va a estar tanto en sístole como en diástole, pero cuando el ventrículo se contraiga, le va a meter volumen a esa expansión, entonces se va a hacer más notable en sístole, y eso es lo que llamamos disquinesia. O sea, en lugar de, cerrarse el ventrículo, de contraerse, hay una pared del corazón que se va a expandir. Y eso tiene que ver con el aneurisma, con la necrosis, con la disquinesia. Entonces, ¿cuándo aparece un aneurisma? Cuando aparece la expansión del infarto, porque tenemos una porción necrótica del ventrículo izquierdo, o sea que no va a recuperar su función, y que al dejar de contraerse, se mueve en sentido contrario cuando el ventrículo se contrae. Se ve en el 12 al 15% de los pacientes que tienen infarto de miocardio, que no tuvieron la posibilidad de revascularizarse. Puede afectar cualquiera de los dos ventrículos, pero es más frecuente en el ventrículo izquierdo. Obviamente que las paredes van a estar aquinéticas o disquinéticas, esto ya se los expliqué. Si bien la localización preferente es el ápex, también puede aparecer en la pared inferior, y por supuesto se puede asociar a insuficiencia cardíaca, porque toda esa área no se va a contraer, entonces va a caer mucho la fracción de eyección. La presencia de aneurisma puede dar angina recurrente, y como ahí voy a tener una porción de células muertas, un aneurisma puede ser origen de arritmias ventriculares malignas, por ejemplo, taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular. Estos pacientes pueden requerir un cardiodefibrilador implantable. Y por el otro lado, lo que les dije hoy es que se pueden asentar trombos en una zona que esté aquinética. Entonces, un aneurisma es un lugar ideal para que se asiente un trombo. ¿Por qué? Porque voy a tener una pared que no se mueve y que además va a estar expandida. No sé si todos ustedes van a pescar, pero los que tengan cerca de sus casas un arroyo o un río, seguramente cuando les nombre un remanso, se acuerden de una parte del río donde el agua circula más despacio, que hace como un espejito de agua, donde la corriente, no se lleva todo lo que tiene ese pedacito de costa. Pasa exactamente lo mismo cuando entra la sangre en el ventrículo izquierdo y tiene un aneurisma. Aparece un remanso donde la sangre se va a desplazar mucho más lentamente, y el desplazamiento lento de la sangre lo que ocurre es que permite que se hagan puentes de fibrina entre las plaquetas, entre los eritrocitos, y empiece a formarse un trombo. Entonces, el hecho de que la pared no se mueve y que la sangre circule lentamente favorece el establecimiento de trombos en regiones aneurismáticas. Entonces, ahora ya no más, porque van y vienen las indicaciones de anticoagulación, pero nosotros, hasta hace unos pocos años, cuando teníamos un aneurisma en el ventrículo izquierdo, era indicación de anticoagular el paciente porque sabíamos que ahí se iba a establecer un trombo. Ahora no está indicada la anticoagulación de rutina y solamente se anticoagulan cuando el trombo aparece, cosa que a veces cuando nosotros lo vemos que tiene un contraste espontáneo, o sea, vemos la sangre circular lentamente y se pone como blanca dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo, por esa rémora sanguínea que hay. La verdad que a nosotros nos da ese impulso, de anticoagular esos pacientes. Fíjense acá, tenemos un ejemplo, que este es el que está en la comparación de dolor torácico. Fíjense qué tremenda expansión tiene este ventrículo izquierdo con un aneurisma apical, y esto es un 2 cámaras, una pared anterior, una pared inferior, y fíjense qué globo tengo acá de un aneurisma de la pared inferior. Ahora bien, recordar que los aneurismas están constituidos por pared del ventrículo izquierdo, mientras que el pseudoaneurisma
tiene trombo, tiene pericardio, tiene plaquetas, pero no tiene pared del ventrículo izquierdo. Esto, bueno, es un método muy viejo que se llamaba colorquinesis y que lo que hace es mostrar el tiempo, o sea, cada bandita de color me dice en qué tiempo se está moviendo, digamos, la pared del ventrículo izquierdo, y como vemos acá tenemos contracción, y todo este globo no se contrae porque constituye un aneurisma. Fíjense que tengo una porción del ventrículo izquierdo que se contrae, que corresponde a esto, y casi 2/3 del ventrículo izquierdo forman un aneurisma. Este paciente es un paciente de 13, de hace unos años, fíjense que es 2004, a ver si puedo mostrárselos. Fíjense, tenemos acá un aneurisma apical con contraste espontáneo, lo ven ahí, perdón, pero no sé por qué no se quedan las imágenes. A vos, Lucas, te pasa lo mismo también. Fíjense cómo se contrae solamente las porciones basales del ventrículo izquierdo, y tenemos todo esto que es un globo, y adentro vemos la sangre moverse, que podemos decir, o sea, ver cómo circula la sangre dentro del ventrículo izquierdo, y esto es lo que nosotros llamamos ecogenicidad sanguínea espontánea o contraste espontáneo. Ahí lo vemos contraer. Y la siguiente imagen es la de un infarto inferior, donde lo que tenemos es un 2 cámaras, y fíjense que tenemos una porción del ventrículo izquierdo que está deformada, es más chiquita, pero esto es un aneurisma inferobasal. Esta es la pared inferior, esta es la pared anterior, y este es nuestro pequeño aneurisma. Está constituido, acá se ve claramente que no se interrumpe la pared miocárdica, la pared ventricular está intacta, y lo que tenemos es una deformidad. Entonces, este es el anterior, y este es el inferior. Y entonces, este es uno de los cuadros más importantes, que lo que nos va a decir es cuál es, digamos, cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre aneurisma y pseudoaneurisma. Más allá de la localización, porque, o sea, estas son localizaciones frecuentes, pero nosotros vimos recién un pseudoaneurisma apical, lo importante es que recordemos que la pared del aneurisma está constituida por miocardio, y la del pseudoaneurisma no tiene pared miocárdica, tiene pericardio, tiene trombo, plaquetas, pero no tiene miocardio. El cuello del aneurisma, ya lo vimos recién, suele ser mucho más ancho, y el del pseudoaneurisma angostito, es un cuello pequeño. El aneurisma va a tener esa rémora sanguínea y la ecogenicidad sanguínea espontánea, pero no va a tener el flujo bidireccional que vimos con el pseudoaneurisma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la enorme diferencia? El tratamiento del aneurisma es médico, mientras que si nosotros tenemos un pseudoaneurisma, tiene muy alta chance de romperse eso y matarnos el paciente, así que si nosotros detectamos un pseudoaneurisma, la indicación es quirúrgica y ir a resolverlo. Antes se aplicaban los aneurismas y se operaban, y en realidad la única indicación que tienen de intervención los aneurismas es cuando, por ejemplo, dan arritmias ventriculares malignas. Pero como los resultados de la aplicatura de los aneurismas es muy mal, y los operatorios son muy complicados, en general se tiende a no intervenirlos, sino a darle alguna solución con tratamiento médico, que puede inclusive incluir la colocación de un cardiodefibrilador implantable. Entonces, vamos a seguir con las complicaciones mecánicas, nos quedan un par. La insuficiencia mitral, les digo porque si se corta tienen que volver a entrar. La presencia de insuficiencia mitral puede ser por disfunción isquémica de los músculos papilares, que puede ser transitoria, o sea, durante lo que dure la isquemia, y con grados variables de insuficiencia mitral, dependiendo del compromiso que tenga, o que sea una ruptura de un acuerdo de un músculo papilar, que ya lo vimos cuando tenemos enfermedad de un vaso, cuando se trata del músculo papilar posteromedial, porque tiene irrigación única que va a venir de la descendente posterior, o sea, puede ser o de la circunfleja o de la derecha, pero no de los dos vasos, y se va a dar entre el segundo y el séptimo día postinfarto, o tener una disfunción que también va a ser isquémica, pero va a ser funcional y que va a depender de la dilatación del ventrículo izquierdo, que se va a ver más allá del periodo agudo, que tiene que ver con el remodelamiento del ventrículo izquierdo, y que lo que va a pasar es que se me dilata el anillo, porque se dilató el ventrículo,
Y las valvas van a ser como una tienda de campaña, van a tener una restricción en el cierre y van a tener una insuficiencia mitral que va a ser funcional por cierre restrictivo de las valvas. ¿Sí? En general se asocia a infartos grandes, a dilatación ventricular izquierda y a una severa disfunción sistólica. Acá lo que podemos ver en esta foto es la fibrosis de los músculos papilares. Fíjense que tenemos un aneurisma, acá estos son 2 cámaras, un aneurisma inferobasal, y tenemos una insuficiencia mitral que depende ya de lo que sería secuelar. Ya está fibrosado el músculo, ya tenemos, digamos, un compromiso de la ay, no sé si se va a mover, qué lástima, esta no se mueve. Que es un compromiso de, digamos, crónico ya a esta altura, no es en agudo, del funcionamiento de la válvula mitral. Y acá lo que tenemos también es un cierre restrictivo, que voy a tratar de ver si se los puedo congelar. Fíjense que va a ser como una tienda de campaña, este es un ventrículo que está muy dilatado, y va a cerrar por lo menos entre 8 y 10 milímetros por debajo de este que es el plano del anillo mitral. Va a estar cerrando por encima. A ver si se los puedo hacer mover, para que vean cómo se mueve. Fíjense que apenas coaptan las valvas. Y ahora vamos a ver con color cómo se ve la insuficiencia en este mismo paciente. Fíjense que la insuficiencia es grosera, que va a llegar hasta el techo de la aurícula y va a pegar la vuelta por el lado del septum interauricular, ahí lo vemos rojo. Esto se llama swirling pattern y por supuesto es una insuficiencia mitral severa. Bueno, y acá lo que vamos a ver es este paciente, qué lástima que se me borran las imágenes. Fíjense que vamos a tener, a ver si lo puedo parar, no me deja, una fibrosis del músculo papilar, acá, el músculo papilar posterior, lo vemos bien, tenemos una pared que está aquinética, que es toda la pared inferior, y un músculo papilar que está fibrosado. Esto me va a generar, fíjense que la valva posterior está como paradita, como rígida, acá, con el músculo papilar que está como blanco y una pared, que es la pared inferior, que no se contrae. Entonces, si nosotros le ponemos el color, fíjense que tengo una insuficiencia mitral que es al menos moderada, ¿sí? Si miramos el 4 cámaras, vamos a ver que nuestra valva posterior va a estar como apuntando hacia el ventrículo izquierdo, porque no va a poder bajar hasta el plano del anillo, porque lo que tengo es un cierre restrictivo de la valva posterior. Ahí lo vemos bien, fíjense cómo queda como parada la valva posterior, porque lo que tiene es un cierre al que nosotros llamamos restrictivo. Y vamos a ver acá, en un eje largo de la punta, o sea, en un 3 cámaras, lo mismo, es donde vamos a ver que la valva posterior no puede bajar al plano del anillo y queda con un cierre restrictivo apuntando su borde libre hacia el ventrículo izquierdo. Acá tenemos un ejemplo, esta es una foto muy vieja también, porque esto es difícil de obtener. Este paciente tenía lo mismo que vimos en el anterior, con una disfunción isquémica del músculo papilar, con una válvula mitral que su válvula posterior no podía cerrar bien por isquemia, por disfunción isquémica del músculo papilar, con una insuficiencia mitral que prácticamente llenaba toda la aurícula. A este paciente lo que hicieron fue darle nitroglicerina endovenosa, y fíjense, unos minutos después, cuando mejora la isquemia del músculo papilar, cómo mejora la insuficiencia mitral. Voy a ver si les puedo compartir este. Está por cortar, profe. Se está por cortar, viene un tridimensional de la ruptura de músculos papilares, así que salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Porque lo que sigue es muy lindo para ver. A ver si... Pues vamos a salir y volvemos a entrar. Porque ya se va a cortar, me imagino. Ahora volvemos a entrar en cuanto, porque no da para que les comparta un pedacito, porque hay que explicarlo.